Bueno, vamos allá con la unidad número 4, los tipos de álbums. Desde diferentes puntos de vista veremos qué tipo de álbum podemos hacer, es decir, las posibilidades que tenemos desde el punto de vista de autor para crear, ¿de acuerdo? Aquí hay un concepto muy importante que hay que tener en cuenta nada más empezar, que es que nos encontramos en tres frentes que tenemos que afrontar, perdón por la redundancia, de una manera conjunta, que es el texto o la idea, no tiene por qué ser texto, el texto o la idea, las imágenes y el soporte, ¿de acuerdo? El contenido. Estas tres tenemos que equilibrarla y encontrar ese equilibrio perfecto para transmitir la idea, la sublimación de la idea que queremos hacer. Bueno, hay algo muy cierto en que el álbum de autor es la expresión íntima de una idea. Esto no quita para otra cosa un poco más práctica, que es que esta expresión de idea convertida en álbum pues va a un proceso de bibliotecas, de editoriales, de distribución, de catalogación. Lleva un proceso industrial muy fuerte detrás y tenemos que, no digo respetar completamente el proceso, pero tenemos que saberlo. Tenemos que saber dónde va nuestro álbum y qué tipo de álbum queremos hacer. Si queremos hacer un álbum muy comercial, que se venda en un tipo de público, si queremos hacer un álbum de autor personal y no nos importa el final comercial que tenga ese tipo de álbum. Esto tenemos que tener claro para saber qué tipo de trabajo estamos haciendo desde el principio. Bueno, en nuestra proyección de álbum ilustrado tendremos en cuenta estas dos variantes, es decir, desde el punto de vista del editor, del librero, del catálogo que tiene que ir el libro, y también sin olvidar nuestra parte de expresión íntima de esa idea. Yo he hecho una distinción entre tipos de álbums, pero esta distinción, si la buscáis en catálogos o en libros de históricos del álbum ilustrado, no la encontraréis, porque es una distinción que quiero hacer personal para intentar distinguir entre esos tres elementos combinados, ¿de acuerdo? Son importantes el texto, lo que es la idea del álbum, las imágenes y el soporte, es decir, el contenido de todo englobado, texto, idea, que ahora veremos cómo se puede definir de un modo más diseccionado. En primer lugar tenemos el libro ilustrado, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia entre el álbum ilustrado y el libro ilustrado? Bueno, la distinción es muy pequeña, pero es importante, que es que lo que es el texto, la idea, tiene mucha más importancia que las imágenes que acompañan un poco más al libro ilustrado que no al álbum ilustrado. Voy a poner varios ejemplos de álbum de autor. Soy pequeño tigre de János, un libro muy bonito para niños. Como ves, tiene una dinámica de transición de imágenes, pero está muy condicionada a el texto, que es una parte, si leéis el libro, muy importante de la historia, porque condiciona también las imágenes. Tenemos Rana y Sapo también, ¿de acuerdo? Un modo bastante frecuente de hacer este tipo de libros por capítulos. Si son libros sobre todo para muy pequeños, pues le gusta que se lean los capítulos separadamente. Por ejemplo, se lee cada noche un capítulo y así no se cansan. ¿De acuerdo? El texto está siempre condicionado, es decir, las imágenes están condicionadas al texto y por lo tanto también el formato. Aquí vemos de Shrek, William Steig. Como veis, el peso que tienen las imágenes a veces un poco más, a veces un poco menos, pero no lo es tanto como un álbum ilustrado clásico, que es el que tenemos en mente todos, yo creo, en el cual el texto, imágenes y contenido pues están a la par. Aquí el texto un poco gana a las imágenes. No porque sean más importantes, sino porque arrastra la secuencia, que eso es lo más importante. Tenemos otro de William Steig, La brava Irene. Es también una cuestión, como veréis, práctica, es decir, si tenemos mucho texto, tenemos que intentar cuadrar las imágenes, que si tenemos poco texto, pues tenemos mucho más juego con las imágenes.
Bueno, después tenemos el álbum ilustrado, que seguramente es el que tenéis en mente, que es en el cual el texto o la idea de las imágenes están perfectamente compenetradas y el soporte, lo que es el contenido, las ayuda a las dos a elevarse. Por ejemplo, en este caso tenemos un plan de Chris Houghton, que os recomiendo todos sus libros. Y aquí veis que el texto forma parte casi de las imágenes, ¿de acuerdo? El texto viene considerado como una parte fundamental de la secuencia de imágenes. No es solamente un texto traducido en imágenes, sino son las dos a la vez. El poder del álbum ilustrado es precisamente ese. Un nuevo lenguaje en el cual el texto e imágenes están funcionando conjuntamente. No es una traducción de texto en imágenes que se lee de una manera diferente que un libro. Es decir, es un nuevo lenguaje. Cuando nosotros leemos en este tipo de libros, por ejemplo, 1, 2 y 3, es un tipo de lenguaje nuevo. Son las imágenes y el texto que está funcionando conjuntamente. Esto es muy importante, concebirlo como un todo. Cuando hacemos el álbum ilustrado clásico, concebir el texto, las ideas y el soporte como un todo. También la gráfica ayuda a conseguir esta integración. Por ejemplo, pequeño azul, pequeño amarillo. ¿De acuerdo? En este caso es un libro de los años 60. La gráfica quedaba un poquito detrás del texto y las imágenes, como vemos. Es muy simple, pero también la gráfica no estorba en este caso a la lectura. Mr. Tigre de Peter Brown. Como ves, estamos viendo solamente libros de autor. También el texto muy simple pero muy bien integrado en las imágenes. Como ves, a veces no hace falta texto, sino se narra con imágenes. Como ves, esta integración también de texto, imágenes y gráficas muy importante. Y aquí, por ejemplo, también peculiar, wow, inaceptable. ¿Dónde se pone el texto? ¿Cómo se pone el texto? ¿Por qué no se pone el texto? Todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer a la vez. Como os comentaba, no traducir un texto en imágenes, sino concebir como un todo. El Comenoches de Ana Juan. Como veis, ahora estamos viendo libros de ahora. Hemos visto la historia del álbum ilustrado, ahora estamos viendo un poco los libros de nuestra época. También las imágenes muy fuertes. De acuerdo, este sería el álbum ilustrado que tenemos en mente, el álbum ilustrado clásico. Bueno, otro tipo de álbum sería el álbum gráfico. No os preocupéis si no sabéis distinguir perfectamente un tipo de álbum de otro, porque muchos están en la frontera. Es decir, un álbum gráfico puede ser un álbum ilustrado. Simplemente para saber los elementos que tenemos a disposición, los recursos que tenemos a disposición para crear un álbum de autor, ¿de acuerdo? En el caso del álbum gráfico quería apartarlo porque es el álbum en el cual los elementos gráficos o la gráfica cobran elementos tan importantes, son elementos tan importantes que actúan como narración, actúan como hilo conductor del álbum, es decir, como parte narrativa del álbum. En este caso podemos ver un libro de Saul Bass, Henry va a París. Ya solamente veis la portada que está narrando de un modo gráfico. En este tipo de álbum, pues como podéis imaginar, aquellos que son mucho más gráficos pues tienen una ventaja, y los que no, pues siempre pueden contar con un gráfico que les ayude, siempre sabiendo que su papel será importantísimo, tan importante como el papel del ilustrador. Como veis aquí, un tipo de narración gráfica muy fuerte. ¿De acuerdo? Es otro tipo de álbum, por ejemplo este de formas de los años 60. Vamos a abrirlo. Los cuadrados hacen cubos, como veis el texto muy simple,
pero es toda la gráfica la que está narrando de una manera fuerte, la que está llevando la narración en el álbum. ¿De acuerdo? Es un tipo de álbum muy interesante, sobre todo, como digo, para aquellos que tengáis un estilo más gráfico o aquellos que sepáis mucho de gráfica, os ayudará mucho a crear este tipo de álbum. Bueno, el álbum juego es muy interesante porque es un tipo de álbum en el cual la idea viene transformada a través del contenido, a través del soporte. Se busca un poco el juego, pero eso no quiere decir que se juegue exclusivamente. También la narración es importante, es decir, podemos usar el juego como un tipo de narración. Aquí los equilibrios son muy importantes, ya que como podéis observar con los niños, pues es posible que con el juego se pierda la narración, ¿de acuerdo? Por eso es importante y es muy difícil hacer este tipo de libros con mucha cabeza. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo este de Jean Julien, antes y después, que es muy interesante. Antes, después, antes, después, antes, después, antes, después, mucho después, antes, después, antes, antes, durante, después, antes, después, el principio y el final. Como veis, es un tipo de juego muy interesante porque no quita la narración, ¿de acuerdo? Y añade un elemento de juego a través del formato. Por ejemplo, tenemos La pequeña oruga glotona en su versión troquelada, que hablaremos más adelante de los troqueles. Pues lleva un tipo de juego también, ¿de acuerdo? A través del formato, pero como veis, sigue narrando. El lunes atravesó masticando una manzana, pero aún tenía hambre. El martes atravesó masticando 2 peras, pero aún tenía hambre. Y así, la historia no le quita narración, a pesar de tener ese tercer elemento que es el juego. Vemos aquí uno con menos narración de Ingela P. Arrhenius. ¿De acuerdo? Estos se llaman flaps. En los cuales para niños un poco más pequeños, pues se deja esa parte de narración un poco más aparcada y el juego cobra más importancia. Bueno, con los nuevos métodos de impresión mucho más económicos en troquel, sobre todo a través de China, pues este tipo de álbum son mucho más fáciles de hacer y mucho más económicos también para las editoriales. Bueno, otro tipo de álbum muy interesante es el álbum cómic. Es una distinción que seguramente no encontraréis en catálogos o en internet, pero creo que es importante separarla porque es un tipo de narración muy especial al cual los lectores, sobre todo más jóvenes, se han acostumbrado. Por lo tanto, tiene muchísimo potencial, sobre todo con los más pequeños. Vamos a ver 3 ejemplos. Narval, de Ben Clanton. Es un libro para muy pequeños, pero como veis tiene un lenguaje muy de cómic, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 3-4 años. Como este tipo de imagen secuencial que es difícil, ya no es tan difícil para los niños pequeños. Saben perfectamente la secuencia que tienen que seguir. Otro ejemplo es Fox and Chick. Zorro y pollito, no sé exactamente cómo se traduce en español. Está separado por capítulos y también con un lenguaje muy cercano al cómic, pero para niños. Está separado en 3 historias diferentes, con unos personajes que son los mismos en la colección de libros. Otro autor muy importante actual es Shinshuki Yoshitake, perdón por la pronunciación. Puedo construir otro yo, se llama el libro. Como veis, este es un poco para más grande,
pero también es muy interesante por la complejidad de la narración. Pero he visto que los niños no tienen dificultades. Les gusta perderse, incluso si no lo siguen secuencialmente así, pues les gusta perderse también mirando, leyendo de un modo diferente. Sobre todo en elementos que no están tan claros, por ejemplo aquí. Bueno, es un tipo de álbum muy interesante y creo que va a ser muy importante también en el futuro, el tipo de álbum cómic para pequeños. Bueno, quizás os estéis preguntando si hay un formato estándar para hacer libros, es decir, por qué los libros casi todos son muy parecidos. Bueno, son muy parecidos porque muchas editoriales tienen colecciones y las colecciones tienen el mismo tamaño, por lo tanto, para que entren bien en las librerías, pues tienen un tamaño estándar que suele ser de 20 a 25 centímetros de ancho, y de alto no suele pasar los, digamos, 30-40 centímetros, ¿de acuerdo? Es un tipo de estandarización que no tiene nada que ver con aspectos técnicos, solamente una parte muy pequeña de aspectos técnicos que para no perder demasiado papel, pues se imprime todo en un papel gigante, y por lo tanto el editor y después el que imprime tiene que hacer un poco de números para cuadrar los números, pero no es algo que sea muy importante para el autor. Es decir, nosotros podemos crear nuestro libro si el formato es muy importante, como en el caso de este libro, por ejemplo, de Pablo Amargo, que habla de diferentes torres. Pues no tengáis miedo a hacer este tipo de propuestas de formato al editor, aunque esté fuera de catálogo. O este, como veréis, pequeñísimo, de Rémy Charlip. ¿De acuerdo? Si tienen problemas sobre todo de almacenaje, de donde se ponen en librería, donde se ponen en bibliotecas, pero no es un problema grande. Este tipo de libros son gigantescos, pero encontrarán su espacio en librería, estoy seguro. Bueno, también la nueva tecnología de impresión o de corte nos ayuda a añadir otro elemento más, además de esa triada que comentamos, que puede ser el troquelado, puede ser el formato, puede ser el tipo de tinta. Vamos a ver algunos ejemplos de qué estamos hablando. Por ejemplo, el tipo acordeón. Estamos hablando de este tipo de impresión. ¿De acuerdo? O de este. En este caso está el troquelado junto con el acordeón. Por ejemplo, este es solamente troquelado. El troquelado sería el corte de una manera diferente del normal, es decir, el troquelado permite hacer agujeros, permite crear ventanas, permite diferentes maneras de cortar el libro. Después tenemos las ventanas también. Por ejemplo, este libro que se utiliza en la narración, que lo he ilustrado yo, se llama Un gran perro, en el cual aquí está el texto y se narra una historia. El texto cambia cuando la historia cambia, ¿de acuerdo? Un texto que se utiliza tanto para una imagen como para otra, pero el contexto cambia completamente. Así, este tipo de tecnología nos puede ayudar también para la narración. El tipo de flaps nos ayuda también a crear también libros juego, como comentamos, como este de Munari. Y una tecnología un poco más avanzada, por ejemplo este de Isol, en el cual el libro, la tinta es luminiscente, creo que se llama, y se ilumina en la oscuridad. Así tenemos la narración también a través de la tecnología. Este es muy interesante, ya que usa la tecnología también de una manera muy narrativa, de Ana Pez, Mi pequeño hermano invisible. Está impreso en 3 tintas, y una de las tintas, a través de las gafas rojas, desaparece, y lo que hace es eliminar esa tinta cuando lo vemos a través de las gafas, y vemos una imagen diferente de la que inicialmente vemos. Vamos a hacer una prueba
un poco extraña. Vamos a ver si viene. Espero que sí. ¿De acuerdo? Con este tipo de narración es muy interesante y podemos ver con diferentes libros cómo se pueden utilizar para crear, si tenemos una idea, cómo se puede llevar a cabo a través de la tecnología. Bueno, por último, comentar del formato, que hay diferentes opciones y lo mejor es ir a la librería, a vuestra biblioteca, y ver los tipos de libros que hay, porque actualmente hay muchísimos recursos para que vosotros lo apliquéis a vuestro proyecto. Quería enseñar algunos. Por ejemplo, hay un tipo de libro mucho más barato, mucho más económico, que incluso se puede hacer una pequeña impresión para los amigos, una pequeña tirada de 100 ejemplares, 200 ejemplares, que es con la portada flexible, ¿de acuerdo? Y solamente con un cosido, ¿de acuerdo? A través de un cosido, pues tenemos un álbum ilustrado muy decente y que a un precio muy contenido. Podemos también hacerlo también a través de las grapas, es decir, con 2 grapas. En este caso tenéis que controlar que las grapas lleguen. Tenemos que controlar el número de páginas, el número de gramaje del papel, para que las grapas lleguen en su sitio. Tenemos diferentes opciones que podemos usar dependiendo de nuestra idea, de nuestro tipo de álbum que queramos hacer. Igual queremos hacer un tipo de álbum muy personal, muy íntimo, que no tiene cabida en el mundo editorial. Igual lo que queremos o nos conviene hacer es una pequeña tirada de 100, 200 ejemplares. Creo que no hay nada malo en eso. Bueno, eso con respecto a la plasmación de la idea. Vamos a ver con respecto al formato que podemos hacer, cuáles son las opciones de nuestro álbum de autor. Me quería parar un momento para comentar una cosa, que es la fisicidad del libro. Normalmente trabajamos muchísimo en digital y hay un momento en el que hay que pararse de trabajar en digital y pasarlo todo al papel para entender cómo será la transformación de ese libro que estamos haciendo en digital al papel, al formato libro, porque es importante entender cómo se pasan las páginas, cómo se siente el libro, cuáles son las sensaciones que tenemos con el libro en las manos. Si hace falta hacerlo un poquito más grande, hace falta hacerlo muy pequeño, hace falta hacerlo gigante, porque también viéndolo todo desde el monitor no tenemos esa sensación, y es importante pasarlo a papel. Hay libros que funcionan bien muy pequeñito, como este Selma de Jutta Barr, un clásico, pero fijaos qué pequeñito que es, pero es perfecto. Este es su formato. Tenemos un libro gigante como este, Soy un animal, de Alfredo Södergut, muy gigante, y aunque las imágenes son gráficas, como veis, es un libro gigantesco. De acuerdo, entonces, dependiendo del tipo de sensaciones que tengamos, si por ejemplo vuestras imágenes pues no se ven bien en pequeño, hace falta hacerla más grande, pero tampoco muy grande, porque después el libro pues no se puede leer bien, los niños no son capaces de abrirlo, el papá no es capaz o la mamá no es capaz de leerlo bien en la cama, que es donde se leen normalmente los libros. Este tipo de sensaciones las tenemos cuando imprimimos el libro. Bueno, naturalmente este tipo de recursos no lo podemos usar si no sabemos que existen. Lo podemos también imaginar cosas nuevas, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser muy necesario para la narración, es decir, que no sea de una manera gratuita, porque algunos de estos recursos son complejos de hacer. Es decir, por ejemplo, solamente esta página en la cual se abren algunos flaps implica cambiar toda la estructura del libro, porque significa que algunas tienen que ir en 3 páginas, otras tienen que ir 2, y en el cosido tienen que coincidir las que son 3 con las que son 2, porque si no 3 sería demasiado grande. Es decir, tienen sus limitaciones técnicas. Vamos a ver algunas más que creo que son interesantes, solamente por curiosidad. Este libro de los años 60, que se llama Está aquí o está allí, lo que trae es una especie de
de acetato transparente en el cual cambia la imagen dependiendo cómo pongamos el de acetato. Vamos a ver la foresta también, el bosque de Violeta López y Valerio Vidali, que incorpora también un tipo de troquel muy interesante. Voy a ponerlo a ver si se ve, que es un troquel al tacto. También eso tiene sus limitaciones, como podemos ver. Las páginas que tienen troquel son dobles, es decir, hay que hacer una doble impresión, con lo cual hay que trabajar mucho, no solamente lo que es el diseño, sino también la ingeniería del papel en este tipo de libros. Vamos a ver también el ascensor del pequeño perezoso, uno muy interesante de Tomoko Omura, con un formato bastante novedoso. Como ves, el libro se abre, es vertical, pero se abre en horizontal. Imaginar la aventura de este pequeño perezoso a través de un árbol. Y os quería enseñar que al final, ahí está, al final se abre una doble página completa, aquí, arriba y abajo, que la hace gigantesca. Como veis, este tipo de libros está muy bien si va dentro de la narración, es decir, si es importante para la narración. Por eso tenemos que valorar antes si es realmente importante hacer este cambio tecnológico o no es necesario. Bueno, os he dejado en la teoría la distinción entre target por edades, es decir, cómo se distinguen los libros en catálogos, en editoriales, en librerías sobre el tipo de edad. Para mí no es muy importante, es decir, solamente para que lo sepáis. Haced de los álbumes que tengáis dentro aquello que os importen, y no os preocupéis de la edad, porque ya el editor o el agente editorial os indicará más o menos qué tenéis que cambiar para adaptarlo a un tipo de edad. Lo que sí es muy importante, que sí me quería parar un poquito, es en los límites de la página. Creo que este tema es muy importante. ¿Qué son los límites de la página? Bueno, tenemos que imaginar que el libro no es más que una enorme ficción en la cual entramos, ¿de acuerdo? Entramos muy fácilmente, los niños entran más fácilmente todavía, pero es toda una ficción, es decir, como si fuera un teatro en el cual una vez que empieza la función nos olvidamos que estamos en un teatro, nos olvidamos de las escaleras, nos olvidamos de las cortinas, nos olvidamos de todo. Pero, esto es muy importante, si un actor entra en contacto con el público, si un actor agarra las cortinas y las hace parte del espectáculo, ahí estamos rompiendo los límites, lo que se llama la cuarta pared. Yo lo llamaría los límites de la página, es decir, rompemos la ficción para crear una metaficción, que hablaremos de ella más adelante. En este caso, voy a enseñar un ejemplo de un libro que se llama Estamos en un libro, de Mo Willems. Como veis, aquí dice página 57, estamos ya en la página 46. Es decir, aquí ha roto los límites de la página del libro. Es decir, ha señalado al lector algo que habíamos olvidado, habíamos ignorado, porque para nosotros lo que es el formato, lo que es esta parte de que crea un poco de sombra, lo que es la base, esto no tiene ningún, o el número, no tiene ninguna importancia porque nos olvidamos de él, entramos en la ficción. Pero el autor puede entrar y salir de la ficción y crear esa metaficción, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, y siempre digo a los ilustradores que tengan mucho cuidado con los límites de la página. Hay muchos ilustradores que apoyan los personajes en la página, y ahí estamos jugando con fuego porque estamos entrando a la metaficción sin querer, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado de no entrar sin querer, es decir, si lo usamos, la usamos como en este caso conscientemente, es decir, usamos los límites de una manera consciente. Todas estas distinciones me sirven para explicar que no existe una sola manera de hacer un álbum. De hecho, no es la más normal. No es me siento, pienso la idea, escribo un texto, a ese texto se le añaden ilustraciones y después busco el formato del libro. Normalmente es todo mucho más ecléctico, es decir, a veces la idea surge por un formato, la idea surge a través de unas imágenes. A través de unas imágenes puedo crear el texto, o puedo crear un formato junto a un texto y ver qué imágenes, qué manera gráfica de usar las imágenes puedo usar. Es decir, tenemos que estar abiertos a lo que comentaba antes: formato, texto, idea, imágenes.
también la gráfica de una manera abierta para poder afrontar la creación del libro de un modo tangencial, es decir, no frontal. Nunca encaréis el libro de manera frontal, porque normalmente vienen las ideas más banales en esa manera de concebir el libro de manera frontal. Os he dejado diferentes modos de afrontarlo como ejemplo, pero podemos crear nuestros propios, y siempre sabiendo que el libro no tiene reglas. Lo que importa son las ideas y cómo esas ideas vienen aplicadas al formato, a las imágenes y a la gráfica. Bueno, el tipo de impresión lo veremos más adelante cuando hagamos las partes técnicas sobre cómo preparar la maqueta y el proyecto, pero sí que hay que tener en cuenta antes de hacer el proyecto, pues que el libro se imprime en CMYK y solamente en algunos casos determinados que se imprime en Pantone, es decir, un tipo de color, un color extra que se añade a la cuatricomía. Se puede añadir un pantón, 2 pantones, 3 pantones, los que se quieran, pero aumenta el coste del libro. Algún tipo de colores no llega el rango de CMYK a imprimir, y por lo tanto hay que usar el pantone. Por ejemplo, este color, que no sé cómo se verá en pantalla, pero no llega, este verde agua no llega, la impresión se ve como un gris. También este rosa fosforescente tampoco llega en la impresión, por lo tanto se ha utilizado siempre el pantone extra. Así que si estamos basando una idea o un tipo de libro en un color, tenemos que tener en cuenta si ese color va a ser pantone si no se llega con el CMYK, o si va a ser simplemente cuatricomía, que tengamos en cuenta si se imprime ese color o no se imprime. Bueno, creo que eso es todo sobre cómo son los álbumes de autor. Si he dejado algo atrás, lo veremos más adelante cuando hagamos la producción y la preparación del proyecto.